San Marcos 5, 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, sabiendo que en ella había sido, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Aquí vemos en este pasaje dos cosas maravillosas que hizo el Señor. Podemos decir que era como es como una historia dentro de otra, como un milagro dentro de otro, ¿no? El relato bíblico nos muestra las terribles consecuencias del pecado, que son tremendas para el mundo, pero especialmente para el ser humano. Estas consecuencias se manifiestan en la vida de las personas, en la corrupción moral, espiritual, en el sufrimiento, en las enfermedades, en la muerte y finalmente en la muerte eterna, amén, que es la perdición de las almas. Pero podemos hacernos la pregunta: ¿hay alguna solución? ¿Hay alguna salida? ¿Algún remedio para esto?
Y nosotros que conocemos al Señor decimos, por supuesto, sí lo hay. Sí hay una solución. Y la Biblia nos revela cuál es esa solución. La Biblia nos enseña, nos muestra, nos dice cuál es la solución a todos estos males que sufre la humanidad. El remedio que puede librarnos de la angustia, que nos puede sanar, que nos puede salvar, es solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. No hay otra cosa. Creemos y la Biblia lo atestigua, ¿no? Cuando miramos el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, ¿qué dice? Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Y después dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué maravillosa revelación, ¿no? Mire, Isaías lo estaba diciendo 750 años antes que Jesús viniera. Y en Cristo se ha cumplido esta verdad. Y esta verdad es una verdad presente. El Señor es el que sigue obrando y es el único que puede librarnos y traernos esta bendición a nuestra vida. Ahí en Juan 20:31 dice, pero las palabras, hablando de las palabras del Señor, se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que está revelado y lo que está escrito es para nosotros, no solamente para que lo leamos, sino para que lo creamos y para que de esta manera podamos recibir esta maravillosa bendición. Jesús había estado en tierra de los Gadarenos, según el relato bíblico, y bueno, lo último que dice es que el Señor había liberado a un hombre endemoniado. ¿Se acuerdan ese relato, no? Y terminada esa misión del Señor allí, inclusive dice que la gente del lugar había quedado tan impresionada con esto que casi lo echaron al Señor. Le pidieron que se fuera. En vez de creer, en vez de poder abrir el corazón. Yo a veces digo, hay personas que, o creemos nosotros que si la persona que a lo mejor es rebelde y que no quiere escuchar las cosas de Dios, si ve algún milagro, a lo mejor va a creer. Y no sé si están así en todos los casos, porque en definitiva tenemos muchos casos en que en vez de creer se espantaron y se alejaron del Señor. Este es un caso, ¿no? Ahí dice que lo echaron del lugar para que se fuera, no querían ni siquiera que quedara allí en ese lugar. El Señor dice que entonces subió a la barca y volvió cruzando el mar de Galilea hasta la otra orilla, y allí en la otra orilla, dice el relato bíblico, lo estaba esperando una gran multitud, que era una constante. Donde el Señor iba, en el momento donde ya el Señor había comenzado su ministerio, donde Él iba, se reunían o lo seguían grandes multitudes. Gente que estaba ansiosa por escuchar la palabra, pero también por recibir alguna bendición o alguna sanidad o quién sabe con qué expectativa muchos se acercaban a Él. Y entre aquellos que se habían reunido, entre aquella multitud que se había reunido allí a la orilla del mar de Galilea, cuando Jesús vuelve a esa región, a Galilea, estaba este hombre Jairo, este hombre que era un principal de la sinagoga, no era un sacerdote, no tenía otro cargo, sino que era alguien que era responsable del orden de los cultos en la sinagoga. Amén. Los judíos se reunían en la sinagoga, una costumbre que, ¿dónde la aprendieron? En la cautividad. Amén. De allí viene la práctica de reunirse, aparte de, por supuesto, el privilegio de ir al templo. Se reunían para escuchar o para leer la palabra en la sinagoga.
Y este hombre, Jairo, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, dedicado al servicio del Señor, y dice que se presenta ante el Señor y tenía una petición muy grande y muy urgente. Cuando leemos el pasaje, vemos que su hija estaba por morir, estaba agonizando, pero lo importante de esto es que él tenía la confianza y la certeza de que si Jesús iba y ponía sus manos sobre esta niña que tenía 12 años, seguramente iba a ser sanada, iba a ser libre. Esto posiblemente se debía a que la fama de Jesús ya se había difundido por la tierra de aquel entonces, ¿no? Y muchos conocían, ¿no?, que Jesús sanaba a los enfermos y en algunos casos inclusive hasta se habría corrido la voz cuando resucitó a más de un muerto, porque ¿a cuántos mencionan los evangelios que resucitó? Por lo menos 3, ¿no? Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, y acá tenemos a esta niña, la hija de este principal de la sinagoga, a Jairo. Hay algo interesante y que nos conmueve, es que Jesús, a pesar de estar en medio de una gran multitud donde todos estaban ahí esperando, escuchando y querían tal vez la atención de Jesús sobre ellos, cuando este hombre viene y se postra delante del Señor y le hace esta petición, Jesús dice que en el versículo 24 dice la palabra que fue pues con él. Fue pues con él. Inmediatamente, como respuesta a esa petición, Jesús acompaña a este hombre en camino a su casa. Y dice el texto que no solamente iba él, sino que iba también toda la gente, toda la multitud. Ahora, ocurre algo en el medio. Mientras se dirigían hacia ese lugar, hay alguien que se acerca, aparece otro personaje. Y ese personaje es la mujer. La mujer que hacía 12 años que sufría de hemorragias, que había gastado todo lo que tenía en los médicos, es decir, se había empobrecido totalmente, que no tenía ninguna respuesta ni ninguna salida a la situación en la cual estaba, algo terrible para ella. Entonces dice que una mujer, los versículos 25 y 26 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Más allá de la enfermedad física que tenía esta mujer, evidentemente cuando leemos en el Antiguo Testamento, era una persona considerada por la ley del Antiguo Testamento, y si leemos el libro de Levítico, seguramente allí en el capítulo 15 lo vamos a entender, Dios había decretado de eso así, era una persona impura y no podía tocar a nadie, no podía estar con nadie. Esta situación la había aislado totalmente y era una persona totalmente excluida de la sociedad, como le pasaba también a los leprosos, ¿no es cierto? No se podían acercar, si alguien se acercaba, ellos tenían que empezar a gritar, inmundo, inmundo. Y más o menos la distancia que él debía guardar cuando y se acercaba a algún lugar, más o menos eran 100 metros, una cuadra. Entonces, vemos la situación, una mujer seguramente totalmente sola y pasando una situación extremadamente triste. Yo diría una vida totalmente desdichada, ¿no es cierto? Su enfermedad y la exclusión total de que no podía estar absolutamente con nadie. Pero cuando escuchó que Jesús iba pasando por ese lugar, esta mujer
hubo algo en su corazón, que después vamos a ver qué es. Algo en su corazón, y ella dijo, si tan solamente yo pudiera llegar a donde Él está, aunque sea tocar el manto del Señor, otra versión dice, tocar el borde de su manto. Podemos entender, en base a lo que dijimos antes, que esta mujer que estaba en esta situación se habrá tenido que como arrastrar entre medio de la multitud. No es que podía ir libremente en medio de la multitud abriéndose paso. Me imagino que después de 12 años de tener una pérdida de sangre tan importante y que sería una persona muy debilitada, y por otro lado el riesgo de que pudiera meterse entre la gente, hubiera sido juzgada y hubiera sido realmente sancionada por la ley judía, ¿o no es así? O sea, se arriesgó, se arriesgó. Y dice que entonces, el texto dice que se acercó. Por eso me imagino que ese acercarse no era abriendo paso, y no, seguramente como arrastrándose entre medio de la gente y en lo posible tratando de pasar desapercibida ante la gente, fue por detrás. Por eso podemos entender por qué fue por detrás al Señor. No quería exponerse, no podía exponerse. Fue por detrás, y para llamar la menor atención, solamente tocar el borde, por eso digo que se arrastraría, el borde de su manto. Las túnicas en aquel entonces eran largas, ¿no? Hasta los pies. Así que es muy probable que esa persona hubiera tenido que estar en esa situación si pudiera tocar solamente el borde de su manto. No tenía otra solución y otra salida. Era lo único que podía realmente hacer. Todo lo había intentado, había hecho y había tocado, como decimos, a veces todos los timbres, todas las puertas, y no había conseguido absolutamente nada, pero ahora tiene la gran oportunidad de su vida. Y digo, qué importante es aprovechar las oportunidades que tenemos cuando el Señor nos las brinda, ¿no? Porque no sabemos si se van a repetir, ¿o no es así? No sabemos. Lo mismo le pasó al ciego, a Bartimeo, cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ese lugar y le dijeron que era Jesús, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezaron a renegar contra él, decir, callate, que está molestando al maestro, no grites. Pero era la oportunidad de su vida de poder recibir la bendición del Señor. Esta mujer creo que tal vez pensaba verdaderamente lo mismo. Qué lindo que cuando la gente tiene un problema, una necesidad, una enfermedad o lo que fuera, pueda reconocer que venir al Señor es la gran oportunidad de su vida. Que no hay otra cosa. Él es el único que puede traer a nuestra vida salvación, sanidad, paz, liberación, y que puede darnos todo lo que nosotros en realidad necesitamos. Fíjense que la pretensión de ella era muy poco. Ella no venía ahí a exigir que el Señor la sanara o iba a hacer alguna historia. No. Y es más, la fe de ella era tan firme y tan profunda que ella pensó que solamente tocando el borde del manto del Señor podía recibir la sanidad, podría recibir la liberación de su mal. Qué hermoso, ¿no? No quería llamar la atención, no podía llamar la atención, y estaba ahora haciendo lo que realmente ella podía hacer. Ahora, ocurre algo increíble. Cuando ella se acerca al Señor y toca el borde del manto, ¿qué pasa?
Jesús se detiene, ella se da cuenta que fue sanada. La fuente de su sangre, dice el texto, se secó. Y se da cuenta que fue sanada completamente. Pero Jesús se detuvo. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué preguntas quién me ha tocado si todos te tocan? Seguramente estaban todos agolpados y todos querían estirar la mano para tocar al Señor. ¿Quién sabe cuál era la situación para que los discípulos le dijeran al Señor eso, no? Y el Señor dijo, no, alguien me ha tocado porque virtud, poder ha salido de mí. Qué hermoso, ¿no? Por eso es que notamos, no, el manto no tenía ningún poder milagroso, porque bueno, ya me imagino a muchos vendiendo mantos de Cristo. No era el manto, como no eran algunas de las otras cosas que Jesús en algún momento utilizó para poder sanar a alguien, como cuando hizo el barro y le puso el barro al ciego en los ojos, ¿no? Y bueno, hagamos barro, y yo me imagino que estamos embarrando a todo el mundo. No es una técnica, no es un acto de magia. Acá había algo más importante, como dijimos al principio. Y eso importante es lo que, en definitiva, cuando el Señor se detiene y pregunta quién lo ha tocado, que no fue un toque casual ni solamente por curiosidad o por entusiasmo, sino que había realmente una actitud de fe genuina, esta mujer se dio cuenta que no quedó o no pasó desapercibida, por lo menos al Señor, por lo menos delante del Señor. Y cuando fue así, ella se presenta delante del Señor, se postra delante de Él. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Cuáles son las palabras que Jesús le dijo a esta mujer? Mujer, tu fe te ha sanado, te ha salvado. La palabra salvado en este término implica las dos cosas: salvación y sanidad. Amén. Muchas veces en la Biblia la palabra salvación está realmente como apuntando a las dos cosas. Y en este caso, esta mujer pudo realmente comprobar que el Señor había obrado de esta manera, y el Señor pudo ver que realmente esta mujer había actuado con una fe genuina. Y el Señor no le dijo, mi poder te ha salvado. Cosa para tener en cuenta. ¿La salvó el poder de Dios? ¿Sí o no? Sí, fue el poder de Dios que la sanó y que la salvó. Pero, ¿qué fue lo que movió el poder de Dios? La fe, como hay tantos otros casos en los evangelios, donde vemos que la fe de los que se acercaron fue premiada con la bendición, con el milagro, con la sanidad, con la salvación, con la liberación. Yo digo, qué importante para nosotros que podamos tener esta confianza en el Señor. Acercarnos al Señor con esa confianza, con esa fe genuina, verdadera, y saber que solamente el Señor es el que puede responder a esa fe haciendo lo que nadie puede hacer. Lo que nadie, esta mujer, nadie la pudo ayudar. Al ciego, Bartimeo, nadie lo pudo ayudar. Al paralítico allí en la fuente de Betesda, nadie lo pudo ayudar ni lo quiso ayudar. Siempre iba otro antes. Es porque el Señor verdaderamente es el que puede obrar en nuestra vida y darnos la bendición y la plena libertad. Qué hermoso que nosotros podamos tener esta confianza cuando venimos ante el Señor. ¿Usted tiene esta confianza cuando viene a clamar al Señor, a clamar en la presencia de Dios? Y alguno dirá, bueno, pero mire, pastor, este problema es muy grave, esta situación es muy difícil, esto por lo que estoy pidiendo, no sé si
ya entonces no estamos actuando por fe. Pero si usted realmente se da cuenta que tiene que ser librado de algo que realmente está quejando su vida, lo está poniendo en una situación terrible y extrema, podamos saber que el Señor, o para el Señor, no hay cosa imposible, no hay cosa difícil. Pero tiene que haber de nuestra parte una verdadera actitud de fe. Y Dios sabe cómo tiene que obrar. Dios no obra siempre de la misma manera. De hecho, en los evangelios, nunca Jesús actuó siempre de la misma forma. Actuó de diferentes maneras. Pero cuando hubo fe, siempre el obrar de Dios se manifestó. Amén. Siempre hubo un milagro y una obra maravillosa del Señor. Cuando venimos al Señor con esta actitud de humildad, de humillarnos y de pedir con esa fe genuina, vamos a salir bendecidos seguramente. Volviendo un poco a la historia de Jairo, que nos quedó un poco en el camino, el relato de Jairo, que es donde empezamos, y la desesperación que él tenía por la situación tan grave de su hija. Seguramente Jairo, ¿se imaginan cómo estaría? Iba bien la cosa, Jesús iba para la casa, la hija estaba por morir, y ahora aparece esta situación que demora, esta situación que parece que frena la ida del Señor, y el Señor allí se detiene para atender la necesidad de esta persona, de esta mujer. Y a lo mejor en esa impaciencia por esta interrupción, Jairo en su corazón estaría pensando, Señor, ¿no tienes cuidado de mi hija que está agonizando? Cualquiera lo pensaría, ¿o no es así? Señor, lo mío es urgente, es una niña, es urgente. Por favor, no te entretengas, no te distraigas con nada, por favor, ven lo antes posible a mi casa. Lo primero que nos viene a la mente es eso, es lo que viene a nuestra mente. Esto lo podemos corroborar en otras situaciones, cuando, especialmente, uno de los casos típicos es cuando la muerte de Lázaro, el Señor llega a la casa de Lázaro 4 días después que murió. ¿Y cuál fue el reproche que tuvo? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque le habían avisado que estaba muy enfermo, que estaba a punto de morir. Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Ese fue el reclamo puntual de María, de Marta, de los que estaban ahí. Si hubieses estado aquí. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Por eso digo que Dios no obra siempre de la misma forma. Pero cuando estaba el Señor ya terminando la conversación con esta mujer, y Jairo, tal vez hasta con un gesto de desesperación, tratando de que el Señor siga adelante para llegar a la casa, vienen unos de la casa y le dicen, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué noticia, ¿no? Qué cosa tan terrible, qué cosa tan difícil de poder asimilar. Qué tremendo impacto habrá sido en ese momento escuchar esas palabras de los que le vinieron a informar que su hija había muerto. ¿Qué sentiría en su corazón Jairo? Quizá habría alguna palabra de reproche, Señor, si no te hubieras detenido, a lo mejor mi hija ahora estaría viva. ¿Usted alguna vez le reprochó algo al Señor? No, nosotros no. Acá somos todos buenos. Pero cuando escarbamos un poco en nuestra experiencia, a lo mejor más de una vez hemos
Y si no nos animamos a decirlo, tal vez lo hemos pensado. Y tal vez lo hemos tenido como un sufrimiento en el corazón. Parece que Dios no hizo lo que debía hacer. Cuando Jesús escucha las palabras de estos, se dirige a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Mire las palabras de Jesús. Se ve que Jesús no era de mucha palabra, ¿no? No trató de consolarlo, de hablarle mucho. No. No temas, cree solamente. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo a Jairo. Y aquí se produce un cambio. Aquí se produce un cambio. En ese momento, fíjese que el Señor no permite que lo siga la multitud. No deja que la multitud vaya con él a la casa de Jairo. Solamente de los discípulos permitió a 3 que lo acompañaran: Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo. ¿No? Y fueron a la casa, entraron en la casa, y cuando llegaron, dice que había un gran alboroto. Y en aquel entonces, hasta se pagaban a las plañideras, aquellas que eran contratadas para que llorasen y para que hicieran lamentación sobre el que había muerto. Y todo esto hacía un clima, yo me lo imagino, bastante pesado. Y cuando el Señor entró y vio ese clima, hizo una pregunta: ¿por qué lloráis? Parece una pregunta, discúlpenme, y no es irreverencia, pero parece tonta la pregunta. ¿Cómo que está preguntando por qué lloramos? Se acaba de morir la hija de Jairo. ¿Por qué lloráis? Y les dice: la niña no ha muerto, sino duerme. Y saben que estas personas que estaban en ese lugar comenzaron, dice el texto bíblico, a burlarse del Señor. Como diciendo: este está loco. Como diciendo: este no sabe lo que está diciendo. A la multitud la dejó donde estaba y no permitió que lo acompañaran. Y a todos los que estaban en ese lugar, ¿qué hizo el Señor? Los echó afuera. 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 Y solo entró con el Padre, la Madre y los 3 discípulos que habían ido con él: Pedro, Jacobo y Juan. Ve que el proceder del Señor no lo podemos ver. Y cuando el Señor entra y ve a la niña muerta, dice que la toma de la mano y le dice: Talita Kumi, que quiere decir: niña, levántate. Y dice que al instante la niña que estaba muerta se levantó y andaba. Qué maravilloso, qué poder, el poder de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Qué poder cuando Jesús dijo: Lázaro, levántate, sal fuera. Y Lázaro aparece, después que corrieron la piedra, aparece atado, ¿vieron la momia esa que lo ataban aparece como la momia? Dice: desátenlo y déjenlo libre. Qué maravilloso poder de la palabra del Señor. Ahora, hay algunas cosas que ahora contrastan. El Señor a aquella mujer
que vino secretamente delante del Señor, el Señor la recompensa en público. La sana y en presencia de toda esa multitud le dice lo que le dice y esta mujer sale libre, sana, agradecida al Señor. Ahora no permite que nadie de la multitud, del público, vaya. Ni siquiera los que estaban ahí en la casa, los echó a todos afuera. Fíjense. Y el Señor hizo el milagro allí, en esa intimidad, para que participaran solamente los padres de la niña y estos 3 discípulos, y no me pregunte por qué, fueron los que presenciaron no solamente este milagro, sino que en varias ocasiones el Señor los elige para que estén con Él. ¿Sí? Pueden mencionar dos importantes: la transfiguración y después el Getsemaní. Cuando Él se apartó, después solo 3 fueron los que se acercaron. Y yo digo, las cosas del Señor no las podemos verdaderamente comprender. No podemos saber cómo se dan estas cosas que solamente el Señor tiene en su sola potestad. Esa mujer vino pasando desapercibida, humillada, sin pedir nada del Señor, solamente extendiendo su mano pretendía tocar el borde del manto del Señor. Y el Señor, en medio de toda esa multitud, la expone y le dice las palabras frente a la multitud: tu hija, tu fe, hija. Y esa palabra hija, sabe que es la única vez que Jesús dijo en los evangelios, como un gesto de amor, ¿no? Como un gesto tierno. Tu fe te ha salvado, eres libre de tu azote. Qué hermosa situación. La otra fue distinta. La otra, viene Jairo, que era una persona de cierta autoridad, viene a pedirle al Señor que vaya a su casa a hacer el milagro. El Señor accede a eso. Pero el milagro, en vez de ser en ese momento un milagro que se hace frente a la multitud, es un milagro que el Señor hace en lo privado de la familia, frente a 3 de sus discípulos y a los padres de la niña. Qué importante esto. Esto nos muestra que Jesús es el que puede y tiene poder y control sobre todas las circunstancias que podamos nosotros traer delante de su presencia. Esa es la verdad. Esto es lo que nos muestra que realmente tenemos que ser genuinos y acudir al Señor con una verdadera actitud. Ambos tenían fe, ¿eh? No es que la mujer tenía fe y él no tenía fe, no. Este hombre también tenía la confianza de que si Jesús iba y tocaba a la hija, la iba a sanar. Tuvo más fe el centurión, que cuando Jesús le dice, bueno, vamos, yo iré y le sanaré. No, no, Señor, por favor, ni se moleste. Usted diga la palabra y seguro mi criado va a ser sanado. Y Jesús se maravilló de esa fe. Fíjense cuántas cosas distintas hay en un milagro, en otro milagro. Entonces, que podamos actuar con verdadera honestidad en la presencia de Dios. Pero lo que no puede faltar es la fe. Lo que no puede estar ausente en nuestro clamor al Señor es la fe. Y bien enseña la Escritura y bien enseña el Nuevo Testamento que no podemos esperar que sin fe podamos alcanzar algo o recibir algo del Señor. ¿No dice esto Santiago, no? No podemos. Necesitamos esa cuota de fe. No sé si es más o es menos.
¿No será la fe que maravilla al Señor cuando hablamos de la fe del centurión o la fe de esta mujer que ni siquiera quería mostrarse delante del Señor, aunque sea tocar el borde por detrás, el borde de su manto? O cuántos otros que actuaron de maneras totalmente diferentes. Entonces, no sé cuál es su necesidad. No sé cuál es la necesidad de cada uno, pero qué importante que en esta tarde podamos saber que el Señor es el poderoso, el único que puede responder a nuestra oración y que puede librarnos de lo que nos aqueja. No hay solución a veces para las cosas. A veces pensamos que, bueno, a lo mejor Dios puede hacer un milagro mientras haya ciertas posibilidades, ¿no? Mientras haya alguna puerta abierta para que eso se produzca, humanamente hablando. Pero ¿saben una cosa? Es que muchas veces, hasta que esas posibilidades humanamente quedan descartadas, no se va a revelar la verdadera confianza y la verdadera fe que tenemos en el Señor. No se va a revelar. Entonces, que podamos dar ese paso de fe. A veces estamos esperando que el Señor venga y nos toque y nos libre, pero ¿y qué de nuestra fe? Hermano, hermana, ¿qué de nuestra fe? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer? El Señor no nos pide que seamos teólogos, que seamos expertos en eclesiología o que podamos... No, Él quiere que tengamos fe en Él, confianza en Él. Siempre que Dios hizo un milagro frente a un acto de fe, el Señor alabó la fe de la persona. Aquella mujer sirofenicia que venía a pedir por su hija, el Señor dijo, grande es tu fe. Una fe grande. Y tuvo que pasar, porque hubo algunas circunstancias que fueron difíciles. Parece que el Señor primero, como se dice ahora, no la registró. Y después los discípulos dijeron, Señor, como que la atendiera para que no moleste más, aunque sea por molestia. Y cuando ella sigue insistiendo, Él le dice algo duro. No es justo que le estemos quitando el alimento, la comida a los hijos para tirársela a los perrillos. Ojo, ¿qué le parece? No, si hubiéramos sido nosotros, ¿cómo hubiera reaccionado usted? No, yo hubiera reaccionado como la mujer sirofenicia. ¿Seguro? ¿Cuántas veces nos vamos enojados porque parece que no nos dieron bolilla? ¿No dice amén? O enojado porque no se lo llamó. A veces ni nos enteramos de la cosa, ¿no? Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender. Esa mujer cuando escuchó esas palabras de Jesús podría haber dicho, bueno, el único que me puede ayudar me dice eso, bueno, chao, ya no me queda nada, me borro. No, y ella le dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto realmente asombró tanto al Señor y le dijo, grande, mujer, grande es tu fe. Sea contigo como quiere. Y la hija fue sanada en aquella misma hora. Cuando ella llegó a su casa de vuelta, ya estaba sana. ¿Tiene algún problema? ¿Tiene alguna situación, alguna enfermedad, alguna situación que resolver, que vencer en su vida? ¿Qué está esperando? ¿Que el Señor venga con la varita mágica? Yo le dije que no hay nada mágico en el obrar de Dios. Fíjese cómo ese tipo de fetichismo se usa mucho en algunos. El manto no sé cuánto, ¿cómo es? El camino de la sal y qué sé yo, la rosa no sé cuánto y el pedazo de la cruz de Cristo y
para recibir una bendición. Y lo único que el Señor nos pide es que tengamos un acto de fe, que podamos poner nuestra fe en Cristo. ¿Estaremos dispuestos nosotros en esta tarde a tomar esta actitud delante del Señor? Esto es lo que el Señor espera, nada más. Y permito decir que no es que el Señor está esperando una fe que lo sorprenda. Mire lo que le digo. Dice el Señor, aunque sea una fe chiquita como un grano de mostaza, aunque sea así, tan pequeña, seguramente se van a ver milagros. Le podrás decir a este monte que se eche al mar y se va a echar al mar. Con una fe pequeña. Porque la fe de esos personajes que mencionamos y tantos otros que hay, no han sido exactamente iguales. Entonces, que el Señor en esta tarde nos ayude para que esa sea nuestra actitud de aquí en adelante en la presencia del Señor. Hay una necesidad, pida con fe. Acérquese al Señor con fe, en esa dirección, diríjase en esa dirección. Y el Señor estará obrando. ¿Cómo? No lo sé. Como usted es pastor y no lo sabe, no lo sé. No lo sé. Los discípulos mismos sabían cómo el Señor iba a obrar, si ellos mismos quedaban asombrados. Cuando reunió la multitud, los discípulos dijeron, mire, Señor, despídalo porque ya es tarde, esa gente no comió nada, está haciendo de noche. Y el Señor los sorprende a ellos. ¿Por qué los sorprende? Porque les dice, denle ustedes de comer. ¿No? Denle ustedes de comer. El Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Se da cuenta? Siempre no. Ahí no había la fe que tenía que haber. Cuando estaban en la barca, había algo que faltaba, pero acudieron al Señor. Acudieron al Señor. Se acercaron al Señor. Y siempre el Señor, aunque después, en algunos casos, el Señor tuvo que reprocharle a ellos la falta de fe. Pero fueron al Señor. Mejor es que tengamos la certeza, la seguridad, porque sabemos que es el único que nos puede ayudar y que nos puede dar la verdadera bendición y la verdadera libertad. ¿Usted lo cree? ¿Usted está seguro, está segura de que realmente el Señor es el que puede obrar? Vamos a estar de pie y darle gloria a Dios, darle gracias al Señor de que Él está aquí en medio nuestro en esta tarde, aunque somos pocos, pero Él está acá en medio nuestro. Está dispuesto a través de la palabra que nosotros despertemos a esa fe, amén. Que esa fe que va creciendo, porque esa fe que se va poniendo a prueba en las distintas circunstancias de nuestra vida, es una fe que va creciendo cuando en esas circunstancias la usamos y nos vamos al Señor y nos dirigimos al Señor y rogamos y clamamos en la presencia del Señor.